Tuve profesores como, o asistí a sus clases, Juan Ribano, Ramírez Necochea, Casívoli. Conocí la obra de Álvaro Jara, el historiador, y me fascinaron como personas. Los vi pensando, yo era muy muchacho, pero tenía la sensación de que les cruje la mente. Eh, Había discusiones duras en aquellos tiempos, también de carácter político. Las comprensiones que se hicieran del fenómeno histórico eran tan determinantes. Pero no me quisiera referir a eso en extenso, porque quedé con la impresión, esta gente piensa, y cuando yo formulé como 10, 15 años después esa tesis del primado de la política, de la acción política y del Estado en las modernidades periféricas, particularmente en Chile, en realidad no tenía nada que ver con ningún autor europeo. Eso no lo digo con un espíritu crítico ni de rechazo, simplemente que la gente pensó, sí, bueno, estudió allá, creció allá, yo llegué con 20 años a Alemania, volví con 40 y tanto, tiene que haber sido de allá. No, eso fue mi paso por historia y por las lecturas de estos autores. Eh, Recuerdo a Jara, que casualmente lo conocí en Bielefeld porque lo invitó al Centro de Investigaciones Históricas. Me fascinó la idea de que se estaba postulando una caracterización contundente de por qué somos lo que somos. Recuerdo a César de León, el profesor de teoría de la historia, y me generó algo muy gratificante de ver, oye, esta gente está elaborando, se pasea. Claro que tenía sus corrientes, sus opciones, sus eh, dimensiones axiológicas, preferencias políticas, pero había una altísima convivencia a pesar de cómo se va gestando la situación en el 72-73, porque el 71 era realmente algo mucho más tranquilo. Y cuando llego a Alemania, que es todo un capítulo, cómo llegué a Bielefeld, por qué, curiosamente descubrí un texto de alguien que era muy importante, yo no sabía quién era, que era Schelsky, que había sido el fundador de la Universidad de Bielefeld, y que cuando le dicen, eso lo reconstituí después, ¿cómo se va a hacer una universidad humboldtiana en estos tiempos de modernización galopante, desenfrenada? Dijo, ¿y por qué no? Yo no acepto que me vengan a decir que esto es lo que fácticamente ocurre. Yo creo que ese modelo, y sería muy largo contarle, Gonzalo, esa historia la tengo escrita, usted ha visto ahí en mi computador, son casi 300 páginas sobre la obra de Schelsky, Gehlen y Freyer, focalizado con la tesis de la institucionalización de la reflexión. Me fascinó, yo la leí como un muchacho, pero esa idea, la universidad está bifurcada entre la reflexión, la ciencia y la habilitación profesional, y lo que nos hace distinto es que existe un vínculo a través del acto pedagógico, de la transformación pedagógica del estudiante. En el tiempo en que yo llegué a Alemania y cuando salí de Chile no existía la tesis de los capitales culturales, que la gente, no quiero criticar a Bourdieu para nada, pero este justificativo o explicación, capitales culturales, entonces hay que sobreadaptarse a la situación del estudiante. Y yo había vivido una situación completamente distinta, el que tiene que adaptarse y crecer es el estudiante. O sea, había una confianza muy ciega y buena en la autoría, en la autoridad del profesor como alguien que es autor de algo. Y no me estoy refiriendo a publicación, me estoy refiriendo a que es una persona que piensa, que divaga, que sospecha. Y vi cómo se estudiaba, o sea, teníamos 12 sesiones por curso, eran de 90 minutos, no de 3 ni 4 periodos. Eh, y cuando vuelvo a Chile, año agosto del 94, 95, me encuentro con una universidad impresionantemente escolarizada. Yo no conocía eso. Y tendría que haberlo conocido, pero curiosamente en Derecho, en Historia, no tuve ese tipo de escolarización formalizante, eh, realmente amputadora. No conocía esa experiencia. O sea, la experiencia alemana a mí con la experiencia de Bielefeld radicalizó lo que yo había vivido en Chile. Y a mí me fascinaba estudiar, aprender, ¿ya?
la gente tenía tiempo para eso. Todavía recuerdo los profesores conversando en el patio, en la cafetería, aunque fuera en eminencia, o sea, uno se los encontraba y conversaba. Y vuelvo a Chile y me encuentro con una escolarización brutal, que para mí significaba lo contrario a la universidad. Y ahí comencé a activar estas tesis y decir, bueno, nosotros nunca fuimos universidades consagradas de investigación en el sentido de una universidad norteamericana, tampoco alemana, pero me llamó la atención, volviendo a Bielefeld, Alemania, esa combinación que se hacía entre habilitar, desarrollar, desplegar la capacidad reflexiva y por otro lado la habilitación profesional. Entonces, y un acto pedagógico, o sea, una transformación pedagógica. La clase tiene que ser resultado de lo que uno investiga y además investigación no era ganarse un proyecto. Yo tuve grandes profesores que nunca ganaron un proyecto o no se metieron en eso sinceramente. Le trato de responder porque usted siempre me ha preguntado usted por qué ha combatido tanto la escolarización, porque yo creo que es la amputación de todo. Ya. Y me tocaron materias muy complejas, muy elaboradas, y sin embargo podía aprender y seguirlas. Todavía recuerdo un profesor que creo que fue presidente del Tribunal Constitucional alemán, yo no lo sabía, Böckenförde, ¿no? Teoría del Estado, y leímos como 13, 14 páginas de teoría del derecho de Hegel, nada más que eso, en todo el semestre, párrafo por párrafo. Con un profesor Wolf de filosofía, los Grundrisse, el concepto de sociedad en Marx, lo rastreamos. Yo nunca había aprendido tanto en mi vida. Se me iba generando una especie de arquitectura en que después empezaba, para decirlo en palabras actuales, como a navegar dentro de ella, a mirar, bueno. Y los grandes profesores tenían casi la obligación de decir, mira, esto es lo que yo pienso, no lo que yo opino, no lo que las cosas me parecen. ¿Cómo despliego yo un argumento? La tesis, la pregunta, el problema. Eso me fascinó. Y por eso me dediqué a estudiar. O me hizo bien estudiar. Lo pasaba muy bien estudiando. Luego, el otro aspecto que vi era la contienda intelectual. Un profesor que un par de metros más allá afirmaba, mire, la teoría del sistema es un formalismo innecesario, no explica, no comprende nada, y escuchar viceversa. Cuando yo llegué a las clases, los profesores marxistas habían 100, 200 alumnos, cuando volví tenía Luhmann 100, 200 alumnos, y los marxistas tenían 20, 15. Y Luhmann una vez lo dijo, bueno, es la universidad de los 7 motores, pues uno va en un avión, es bueno que hayan hartos motores, harta diferencia. Y la estandarización escolarizante, la escolarización estandarizante, mata todo eso. ¿Por qué me empezó a preocupar? Porque dije, bueno, si la universidad tiene que acoplar habilitación profesional y lógicas investigativas, ¿cuál va a ser el quehacer de la universidad? Y ahí me di cuenta que en el contexto nuestro habían problemas con la estructura de gratificaciones. Es así que si gratifico al que investiga, entonces el estudiante pierde. Y es así que el que solamente habilita profesionalmente de manera escolar no piensa. ¿Por qué tiene que ser así? Porque una persona que está en la habilitación profesional dura, técnica, no puede reflexionar o pensar, y dialogar sobre las cosas que le van aconteciendo. ¿Por qué tiene que formatear todo eso en una lista? En una línea, perdón. Como si algo que tiene que hacerse a una operación le viene la otra y se acabó. Y cualquier divagación es una molestia. Entonces, ¿cómo una persona en un sistema universitario puede saber lo que es útil o inútil? Si uno hace sociología, historia de la ciencia, sabe que grandes inutilidades fueron después grandes utilidades. Y empecé a acuñar esta cosa de que aquí había una tensión irresoluta, y más encima sin esa consagración, sin los medios. No me quiero referir a lo que pasó con la dictadura y todo lo que todos conocemos, sino que fue una preocupación de decir, bueno, ¿por qué no se hace de otra manera? Y sentí que la universidad, estoy hablando de aquellos tiempos en que hoy día esto ya es una realidad que nos superó a todos. Es decir, si la universidad chilena se caracteriza por algo es que no reflexiona. Incluso se ha instalado la lógica de que reflexiona demasiado.
cuando le llaman reflexión a analizar los documentos del ministerio. O sea, eso a mí me impacta. Recuerdo que un gran rector que hemos tenido en la Universidad de la Frontera, el rector von Bae, dialogamos mucho, teníamos muchos disensos, una persona extraordinaria, un demócrata liberal con un profundo sentido social. Una vez le dije, ¿sabe, profesor, podría yo visitar las sesiones del consejo, donde se discuten las máximas cosas? Y me llevé la sorpresa que se discutían los parámetros que fija el ministerio. Y esto eran profesores muy inteligentes, ahí no había nadie limitado. Dice, pero ¿cómo la discusión donde se piensa la universidad puede reducirse? Su horizonte tiene que estar marcado por lo que dice el Ministerio de Hacienda y el ministro de Educación. Entonces, eso que usted ha visto en mis clases, ha trabajado conmigo, los escritos que usted conoce, que usted sabe que no están publicados. Recién, gracias a usted sacamos el primer texto, que lo grabamos en la conferencia de Valdivia. Dije, bueno, ¿por qué se instaló eso? Y segundo, me doy cuenta de otras cosas más. Por ejemplo, que a la universidad se le exigen prestaciones que a mí me parecen insostenibles. O sea, casi hacer feliz a la gente y preocuparse de todo lo que le pasa a la persona que llega a la universidad. Yo tenía una visión muy conservadora y clásica de decir, bueno, yo tengo que salir de la universidad de una manera distinta a cómo llegué. Pues sería muy triste de que saliera igual o peor. Y ahí me di cuenta de cómo esta lógica racionalizante, económica, instrumentalista, empieza para captar recursos, no solamente respecto a la investigación, no solamente respecto a la habilitación profesional, sino que a exigir prestaciones. Y empiezo a descubrir que la familia está en un sentido, como se dice hoy día, aspiracional. Yo quiero esto, una universidad que no haya paro. Mira, a mí no me gustan los paros ni las huelgas prolongadas, pero la disputa y los paros, eso es parte de la educación cívica, eso es hacer ciudadano. Otra cosa es que esté en contra de la violencia o de paros para protestar por todo lo que acontece en el mundo. Entonces, me di cuenta, mira, acá se le está exigiendo a la universidad no solamente ciencia, profesión, desarrollo pedagógico, sino que garantías que yo creo que la universidad no tendría por qué dar. Así lo pensé. Entonces, siempre empecé a preocuparme, oye, pero ¿cuál es el quehacer genuino de la universidad? Si ya entró el referente familia. Eso me impactó, porque la única vez que mi madre fue a meterse a la universidad es porque había toma y había habido una balacera y quería saber cómo estaba su hijo, qué estaba pasando. Lo estoy hablando del 73. Pero nunca opinaba, o sea, fantástico que estuve en la Chile, pero nunca opinaba si esto conviene o no conviene, etcétera, etcétera. Esa fue una preocupación fundamental para mí. Y yo creo que hoy día sería otro tema, Gonzalo, de cómo también las lógicas investigativas se han reducido y hay una degradación brutal del lenguaje. ¿Ya? Y lo que está ocurriendo, mire, que las mallas curriculares ya están cada vez más separadas de la actividad científica. Eso ya está ocurriendo. No tenemos el profesor que llega a la clase a reflexionar o a dar cuenta de cómo su investigación impacta en las clases. Entonces, yo tuve profesores que decían, oye, en mi investigación, y no tenían proyecto de investigación, lo que yo estoy pensando, no sé si volver a considerar la tesis de la intencionalidad de Husserl, porque ahí tengo al sujeto y al individuo, yo no quiero al individuo y al sujeto, Luhmann. Yo lo planteaba así conversando con uno, yo impactado. O profesores marxistas que decían, oye, yo no sé si la teoría del valor para dar cuenta del trabajo no remunerado, mucho antes que saliera el paradigma feminista, dará cuenta de todos estos trabajos que contribuyen a la reproducción de la fuerza de trabajo y no son retribuidos. Es una pregunta a la médula de la teoría del valor marxista. Entonces, cuando uno empezaba, entonces, oye, o aquellos seminarios, los dos Marx, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con el partear la emancipación radical, teoría de la acción o con el estructuralismo? Preguntas de por vida. Y eso yo acá no lo veo. O sea, excepciones, o sea, en Chile yo he conocido excepciones. Estoy hablando de... Trato de responder su pregunta porque para mí fue una preocupación esencial que me quitaba el sueño. Yo hoy día casi, yo creo que me he rendido. O sea, sé que esto es casi un proceso irreversible, pero si uno mira la historia, ningún proceso es irreversible. Y claro, o sea, yo
siento una admiración profunda por autores que están en situaciones muy dispares entre sí. Pedro Morandé, que es un poco mayor que yo, pero también por Gabriel Salazar. Yo recuerdo un día de casualidad, yo todavía tengo un escrito, las clases de Gabriel Salazar en Grimaldi sobre teoría del valor marxista, todavía las tengo, papeles mimeografiados. Y le escuché una conferencia, me invitó mis amigos de la Universidad Central, la carrera de Sociología que funcionaba allá arriba en Carlos Silva Vildósola. Después me invitaron a ser profesor, dicté muchos cursos en la carrera. Y escucho una conferencia de Salazar sobre el tema ¿quién es el modelo de hoy día? Y compara lo que era en los años 60, 70, cuál era el ideal del joven pobre y cuál es el ideal del joven de ahora, como una forma de entrarle al tema de la delincuencia. Yo lo encontré extraordinario, nadie lo tomó en serio, en la conferencia sí, pero ya. Entonces digo, el tema de que estas élites no le han ganado a nadie, bueno, todo eso, notable. Ahora, si yo concuerdo con las consecuencias políticas, con las bases paradigmáticas de Salazar, para mí eso es absolutamente secundario. Bueno, esos profesores existen, hay muchos más, pero lo que hoy día predomina es esta estandarización, este abortar un proceso de discusión sobre la base de que no sirve para el proceso evaluativo. Fíjese que yo tengo que hacer pauta, respaldar de que lo que yo pregunto y creo que es, lo tengo que fundamentar para que el estudiante lo lea casi con una distancia que distante. O sea, no hay confianza en que yo más o menos sé lo que piensa Luhmann, Habermas, ¿ya? Que he leído muchos más libros que ellos y que nuestros evaluadores, por supuesto también los estudiantes, con preguntas bastante ridículas a veces las evaluaciones. Por ejemplo, recuerdo una que me sorprendía, nunca dije nada, yo alego mucho pero a veces me quedo callado. Recuerdo si el profesor usa literatura actualizada. Yo sé, pero ¿cómo una persona que tiene 20, 25 años va a saber lo que es literatura actualizada? En otra universidad que no fue la nuestra, pero prefiero no nombrarla, siempre que yo hago un programa, siempre hago un programa paralelo y digo, mire, hay que leer este texto y pongo el año del texto. Me acuerdo que era un texto de Heidegger, año 1926, y me llama la coordinadora y me dice que es literatura, es bibliografía muy atrasada. Entonces, Gonzalo, cuando uno le dicen eso, yo opté por no ofender. Dije, disculpa, me equivoqué. Porque eso ya... Y ¿saben? Cuando empezamos a conversar con los profesores de mi generación o mayores, nos damos cuenta que eso no es un caso aislado. Entonces uno dice, bueno, esto está siendo pensado de otra manera. Hay una semántica en la participación que participación no hay. Bueno, eso es lo que le podría decir, o sea, cómo se va desvirtuando. Y yo creo que sigo pensando que los estudiantes son lo mejor que tenemos. Fíjese la contradicción que estoy planteando, o una paradoja. Porque cuando me dicen que están tan debilitados culturalmente, bueno, digo, entonces hay que hacer un trabajo. Pero este sistema como está orquestado no ayuda para nada. Yo conocí la experiencia soviética sin haber estado exiliado en la Unión Soviética, lo que fue la pedagogía soviética, la psicología soviética, la pedagogía soviética. Y lo lograron. Entonces, con la tesis de los capitales culturales yo tengo un problema, no con Bourdieu, sino que cómo se usa. Y cada vez más llego a la sospecha de que se usa como un pretexto para obtener recursos, pero también para justificar fracasos. Y lo más terrible es que los estudiantes la usan. Yo no puedo porque mi papá es, no sé, empleado, mi mamá trabaja en un kiosco. Y ahí pasa algo en nuestra motivación, o sea, están pasando cosas en que yo creo que la subjetividad, la interioridad de una persona nunca puede ser destruida. Siempre hay un espacio que es irreductible. Pero a veces tengo la sospecha, lo dijo una vez, se lo leí una vez a Weber en un texto muy poco conocido, dice, ¿y no será que esta racionalidad habrá penetrado hasta el trasfondo mismo de la conciencia? Yo quedé así, o sea, en comparación a lo que decía Sonretel o Lukács, lo de Lukács y Sonretel era todavía suave.